mm, recuerden que hoy estamos a 1 de junio, que estamos en la semana 5 del periodo y vamos entonces a finalizar el día de hoy la explicación del tema iniciado, del contenido iniciado en la clase anterior, que era la independencia de Colombia, ¿cierto? Entonces, observando la agenda en este momento, mire, perdón, pausa un momentico la explicación, mire que aquí inmediatamente aparece Camillo Herrera y me está pidiendo, esperando en la sala. En este momento apenas llegó, ¿sí? Bueno, y acá también lo pueden visualizar. Bueno, entonces, están viendo en este momento, están observando la agenda. Entonces, el saludo, la verificación de asistentes. En este momento en plataforma tenemos 35 estudiantes. Y vamos entonces a finalizar el día de hoy con la explicación de la independencia. Les voy a explicar ya un tallercito que les puse en la plataforma de Mil Aulas. Les voy a, pues, para que no se me confundan, porque ustedes van a encontrar algunos documentos de apoyo en la semana 4 y otros en la semana 5. Esta es la semana 5. Y vamos a resolver todas las dudas que tengan, preguntas del taller o de la clase, en la hora que sigue, que es la de la asesoría. ¿Listo? Bueno, estamos todas, ok, ¿sí o no? Sí. Bueno, lindas. Sí, Entonces, en señora. la clase anterior, exacto, en la clase anterior habíamos empezado pues como el tema de la independencia de Colombia, porque ya habíamos hablado de la independencia de Latinoamérica, de algunos de los virreinatos más importantes, que eran el de la Nueva España, que es ahora México, el del Río de la Plata, que es ahora eh, Chile y Argentina. Bueno, les voy a mostrar entonces la plataforma de Mil Aulas, donde encontramos entonces la semana 4. Están observando Mil Aulas, acá tenemos la semana 4. Entonces, para las que no estuvieron en la clase anterior, acá está la grabación de la clase, donde empezamos el tema. Y antes de mostrarles de recordarles los videos, yo quiero que ustedes, alguna por favor me recuerde eh, algunas de las causas o bueno, de los antecedentes más importantes de la independencia de Colombia. Yo les hablé de dos muy, muy importantes. ¿Quién me los quiere o quién nos los quiere recordar? Profe, una de ellas no era la expedición botánica. Habla Mariana Velázquez de 9-2. ¿Quién está hablando, Mariana? ¿Cierto? Sí, señora. Señora, un antecedente muy importante para la independencia de nuestro país fue la expedición botánica. ¿Quién me acuerda en corticas palabras de qué se trataba? Yo. ¿Quién? Cardona, Sasha Estefanía. Sasha. Prácticamente la expedición botánica se trataba de salir y conocer lo que teníamos, riquezas y que teníamos alrededor, o sea, prácticamente de nuestro continente. Por ejemplo, la naturaleza, la fauna y la flora y todas las cosas y las posibilidades. Y nos dimos cuenta que en verdad éramos ricos en esos frutos y en todo eso. Muy bien. Eso fue la expedición botánica. Duró 30 años, fue liderada por algunos pensadores, por un sacerdote, José Celestino Mutis, y era mirar toda la riqueza que tenía el país y además estudiar astronomía, la posición astronómica de nuestro territorio en el mundo, también estudiar qué plantas eran medicinales, algunas especies de animales, la minería y entender que teníamos muchos recursos naturales. ¿Cuál fue otro antecedente importante para la independencia? Falta otro. Antecedente. Las cosas que pasaron antes para que se diera toda la revuelta del 20 de julio. Profe, ¿no era el comunismo? No. No. No, güey, esa, ay, lo sé de la lengua, a ver si me queda. ¿Cuál? No es. Yo les puse hasta el video. Sí, sí, sí. El... ¿Qué pasó en Santander? Profe, ¿no fue la revuelta de los comuneros? La revuelta de los comuneros, que fue como un descontento, una manifestación de inconformidad que tuvieron
todas las personas del común y del corriente querían pedir que les rebajaran sus impuestos, o sea, la alcábala, eso se llamaba así, alcábala. Y bueno, ellos no fueron escuchados y un líder de los comuneros, José Antonio Galán, fue asesinado, descuartizado, y como que las partes de él, sus brazos, sus piernas, fueron puestos en diferentes plazas públicas como para que la gente tuviera miedo y no se volviera a rebotar. Sin embargo, eso no fue así. ¿Y qué pasa? Entonces, el 20 de julio, acá les estoy pues mostrando la plataforma. El 20 de julio, yo se las puse acá. Yo espero que hayan visto este videito, hoy no lo vamos a ver, porque yo igual lo expliqué en la clase pasada. El 20 de julio se dio la revuelta del pues, el proceso, digamos, el grito de independencia, que fue, yo les dije también, era un domingo, era día de mercado, y entonces como que los criollos planearon el momento perfecto para que se agitaran los ánimos y poder llamar al pueblo a un cabildo abierto. Un cabildo abierto era como esa necesidad de manifestar sus ideas y de empezar como a controlar sus propias leyes para ir como quitando a los españoles del poder. Muy bien. Entonces, hasta ahí íbamos en la clase anterior, ¿recuerdan? ¿Sí recuerdan? Sí, profe. Muy bien. Pero entonces yo les pregunto a ustedes, el 20 de julio nos independizamos y ya. No. 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 Bueno, entonces, en el documento que también está ahí en la plataforma, yo les contaba que la independencia de Colombia se dio por regiones, porque Colombia era, pues la Nueva Granada era un territorio grande, muchas montañas, pues para ir, por ejemplo, de Cartagena a Pasto eran muchos días a caballo, demasiados. Entonces, por ejemplo, cada provincia empezó a tener su propio, como su propia manifestación de quererse independizar. Entonces, por eso es que se celebra que la independencia de Antioquia, que la independencia de Cartagena, que la independencia de Pamplona, bueno, y así. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el 20 de julio no nos independizamos, para nada, para nada. Y por eso es que vamos a hablar hoy de la reconquista española. Este es el punto más duro. O sea, la época más dura en todo el proceso de independencia se llamó la Reconquista Española. Vayan tomando notica, ¿listo? ¿Qué fue eso? Bueno, entonces entre 1810, que ya supuestamente habíamos hecho el grito de independencia, y 1815, claro, ya los criollos supuestamente tenían el poder de la Nueva Granada, pero ¿cómo les parece que fuimos tan bobos, pero tan bobos, que empezamos una discusión? Esa discusión estaba en torno a si la Nueva Granada iba a ser centralista o iba a ser federalista. Yo quiero que alguna me diga qué es ser centralista o qué es ser federalista. Unos líderes de la independencia decían, tenemos que ser centralistas, ¿sí? Y otros líderes decían, tenemos que ser federalistas. Antonio Nariño estaba en un bando, Camilo Torres estaba en otro bando, no se ponían de acuerdo. ¿Qué querían decir los líderes, los próceres de la independencia cuando querían que el país fuera centralista? ¿Y qué querían decir los que querían que el país fuera federalista? ¿Quién me sabe explicar eso? ¿Quién? ¿Quién me sabe decir la diferencia? Centralismo y federalismo. Profe, hola. ¿Quién? ¿Quién me está hablando? Le habla Raimari de Los Ángeles de Noveno 2. Listo, Raimari, ¿tú me puedes explicar la diferencia? Sí, profe, pues lo que yo he entendido así es que por lo menos un gobierno que era federalista o centralista, la diferencia es que el centralista quería que solamente el gobierno tuviera el poder, un solo gobierno en específico. En cambio, el federalista eran que como, o bueno, o lo que yo he entendido, que varias personas tuvieran el poder de decidir algo. Bueno, más o menos, tiene que ver con lo que, más o menos con lo que Raimari dice, más o menos. ¿Quién me quiere decir otra explicación de centralismo y federalismo?
¿Quién me quiere decir? ¿Qué será centralismo y federalismo? Entonces, yo les voy a mostrar un mapa de Colombia, ¿cierto? Es más, espérenme, yo voy a buscar un mapa de la Nueva Granada. Y acá nos vamos a dar cuenta. Vamos a ver cómo era la Nueva Granada. ¿Cierto? Espérenme un momento. Bueno, entonces, listo. Aunque este está muy incompleto, por acá está otro que tiene más todas las provincias. Espérenme un momentico. Vean. Muy bien. En este sí vemos todas las provincias. Ah, un momentico, lindas, que es que acá yo quiero... No, sí, míralo acá. Bueno, muchachos, entonces acá estamos observando un mapita de la Nueva Granada, ¿sí? Acá pueden observar, sí, acá están observando, por ejemplo, la provincia de Antioquia, la provincia, bueno, y eso que esto es Colombia, porque es que también de la Nueva Granada hacían parte de Venezuela, Ecuador y parte de Perú, pero bueno, no importa. Entonces Antioquia era una provincia federada. Casanare era otra provincia, Popayán era otra provincia, mire que no existía el departamento del Amazonas, el departamento del Meta, Panamá era otra provincia, y así. Entonces, ¿qué es el federalismo y qué es el centralismo? El centralismo decía, no, los centralistas decían, todo este vasto territorio, todo este país grandote, que ya es de nosotros, lo tenemos que manejar desde Bogotá, desde el centro. Lo vamos a manejar desde el centro. Las decisiones las vamos a tomar nosotros, ¿cierto? Eso decían los centralistas. Y los federalistas decían, ¿cómo se les ocurre? Si sabiendo que la comunicación entre Santa Marta y Popayán es limitada, porque es imposible cuánto se demoraba una carta o una decisión que tomaran en Santa Marta para que llegara a Popayán. O en Bogotá, si tomaban una decisión, ¿cuánto se demoraba para que llegara a Panamá? Los federalistas decían, cada estado, estos eran estados federados, tienen que tener su propio gobierno. Por eso era muy parecido a lo que nos decía Raimari. Popayán tiene que tener su propio gobierno, Casanare tiene que tener su propio gobierno, Antioquia tiene que tener su propio gobierno, Bogotá, Santa Fe, porque se llamaba era Santa Fe, tiene que tener su propio gobierno, la provincia de Cartagena tiene que tener su propio gobierno, Monpós tiene que tener su... Miren que en ese entonces ni siquiera era Santander, eran las regiones de Vélez, Socorro y Pamplona, todo eso queda ahorita en Santander. Entonces, esa era la diferencia. Unos querían que el gobierno fuera solo uno y estuviera centrado en Santa Fe. Y los otros, los federalistas, decían que eso era imposible, que cada región tenía que tener su propio gobierno. Entonces, denme un ejemplo de un país que sea centralista en este momento y de un país que sea federalista en este momento. A ver si me comprendieron la diferencia. Un ejemplo de un país federalista y un ejemplo de un país centralista. Profe, Corea del Norte entra en el centralista. Sí. ¿Qué otro? Profe, México no sería federalista. ¿Cuál? México. No. No. Uno muy conocido es federalista. Estados Unidos. Claro, Estados Unidos. Estados Unidos es un país federalista. ¿Y por qué? Claro que allá hay un presidente, sí hay un presidente, pero cada uno de los estados, por eso se llama Estados Unidos, cada uno de los estados tiene una normatividad que puede ser independiente la una de la otra. O sea, por ejemplo, el estado de la Florida puede tener unas leyes y el alcalde, el gobernador de la Florida puede establecer unas situaciones diferentes a lo que establezca el gobernador del estado de California, ¿sí? Por eso no siempre en Estados Unidos han estado de acuerdo en las decisiones que toma el presidente. Y por eso, que siempre se los pongo como ejemplo, en Estados Unidos hay estados donde la
pena de muerte es en unos estados y en otros no, ¿sí? Hay estados donde la pena de muerte no se da. Espérenme un momentico, por Bueno, sí me hice entender. Sí me hice entender con esa explicación. Sí, profe. Bueno, Colombia, en la actualidad, ¿es centralista o es federalista? Pero la federal. Federalista. Seguro. Seguro que Sí. Colombia es federalista. ¿Por qué? Sí, Ay, no, porque profe. cada, ¿Por qué? o sea, cada ciudad tiene un gobernante, Sí, tiene una sí cabeza. pero sí podrá tomar decisiones tan independientes cada una de las regiones de Colombia. Antioquia puede tomar decisiones aisladas. No. Ajá. O sea, sí tienen sus gobernantes, pero las decisiones las tiene el poder central, es decir, pues la presidencia. Miren que con esto del coronavirus se han presentado hasta un poquito de, como de a ver, como de Profe, discusiones. porque somos una región de un Estado social de derecho y nos rige una constitución. Sí, eso es un país centralista, que lo rige solo una constitución, ¿sí? Miren, un ejemplo de eso es en este momento, por ejemplo, Claudia López en Bogotá ha querido tomar unas políticas con respecto al coronavirus diferentes un poquito a las que quiere de pronto tomar el presidente, pero básicamente, o sea, las normas tienen en Colombia, que es centralista, está regido por el poder central, que es el del presidente. ¿Sí me hice entender? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces en esa discusión, y yo por qué les hablo del centralismo y el federalismo, porque en esa discusión entraron, o sea, imagínense, ya habíamos logrado ser isque independientes, pero entre 1810 y 1815 empezamos a pelear entre nosotros mismos, entre los criollos. Entonces, unos querían ser centralistas, otros querían ser federalistas. Y por eso ese tiempo se llama la patria boba. Así se llama, porque fuimos bobos, ¿sí o no? Peleando y peleando, sabiendo que ya teníamos que el país en nuestras manos, nuestro territorio en nuestras manos, y empezamos a decidir, entonces, bueno, ¿lo vamos a gobernar de tal forma o lo vamos a gobernar de tal otra? Profe, ¿cómo se llama? La patria boba. Así se llamó ese periodo de la historia. La patria boba. Y si quieren, busquen en internet un videito que les muestre cómo se dio la patria boba, y es eso. Es esa dicotomía entre centralistas y federalistas. Hombre, entonces si yo soy España y veo que estos por allá en mi tierra que me la quitaron están peleando para mirar cómo es que se van a organizar, si yo soy España, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Díganme. Siendo ustedes España y sabiendo que están por allá peleando, ¿ustedes qué harían? Atacar. Pues claro, o sea, ¿qué? Pues aprovechan la situación y entonces eso es lo que se conoce como la reconquista española. Así se conoce ese periodo. Ese momento en el que los españoles llegan, pero ahí sí llegan es armados hasta los dientes. Llega un señor aquí a la Nueva Granada que se llama Pablo Morillo, que es lo conocen como el pacificador. Imagínense, se hace llamar el pacificador porque él, mejor dicho, a ver, aquí hay un mapita pues de la Nueva Granada, porque es que él sí llegó a pacificar. O sea, como fuera, ¿qué dijo? No, yo aplaco a esta gente y me aprovecho de esta situación para volver a reconquistar este territorio tan lindo y tan grande. Entonces, en esa época de la llegada de las tropas realistas y Pablo Morillo, es que matan en el paredón de los mártires, o sea, fusilan a un montón de próceres de la independencia, muchos, entre ellos, por ejemplo, una muy conocida que se llama Policarpa Salabarrieta. Ustedes la han escuchado, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Sí, bro. Bueno, entonces la Pola, como la conocemos muchos,
fue una de las mujeres que hizo parte pues del proceso de independencia y que fue fusilada allá en el Paredón de los Mártires. Y ella antes de ser fusilada dijo algo muy bonito, así delante de todo el pueblo. Ella no se rindió, ella, así fuera a ser fusilada, ella nunca se arrepintió de haber luchado por la independencia. Entonces la última frase de ella fue: pueblo indolente, cuál diversa sería vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad. Vean que aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir esta muerte y 1000 muertes más. Esa frase la dijo la Pola antes de morir. O sea, esa frase lo que hacía era incitar al pueblo ¿a qué? ¿A qué? A que peleara y quisiera ser independiente. A que siguieran peleando. Miren, por acá se las pongo para que, pues, para que la tengan o para que la conozcan, para que no se les olvide. O sea, ella nunca le tuvo miedo a la muerte. Espérenme por acá, véanla. Pueblo indolente, cuál diversa sería vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. Vean que aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir esta muerte y 1000 muertes más. Ella incitó con eso a los soldados para que siguieran peleando, a los soldados no, a los criollos, para que siguieran peleando, para que no dejaran el proceso ahí. Bueno, entonces les quería pues como contar esa parte de la Pola y entender que eso se llamó la Reconquista Española. Listo, entonces aquí vamos a ver en el documento, miren, Reconquista Española, ya saben que se conoce como Patria Boba, fue a esa discusión y como esa pelea interna que hubo aquí en Colombia por mirar cómo se iba a gobernar nuestro país. Y acá entonces cuando el ejército español llega, encuentra un territorio arruinado debido a las luchas internas por las divisiones entre capitalistas, entre centralistas y federalistas. O sea, no fue solamente una pelea verbal, hubo disputas militares por cuál de los dos eran los que iban a ganar, digámoslo así. Dicha división en las filas de los patriotas facilitó la reconquista de la Nueva Granada. En estas condiciones, la labor del pacificador Pablo Morillo fue fácil. Pues claro, como les dije ahorita, Pablo Morillo llega y encuentra un país en estas condiciones, un territorio en estas condiciones, me aprovecho de esto y vuelvo y los amarro pues y los pongo en cintura. Con la llegada entonces de ese ejército español se establece algo que se llama el régimen del terror. Así se va a llamar a la persecución de todos los que participaron en la independencia. A ellos se les implementó la pena de muerte y el destierro. Pena de muerte, como les dije, eran fusilados en plazas públicas y el destierro era que se tenían que ir del territorio sin nada, sin su familia, sin nada. Entre los hombres que murieron, por ejemplo, está el Sabio Caldas, está Camilo Torres, está Policarpa Salabarrieta, etc. Vamos bien hasta ahí. Entonces sí comprendemos qué fue eso de la Reconquista Española. Sí, profe. Muy bien. Ya después entonces ya empiezan las batallas. Y ahora sí, cuando Pablo Morillo llega y se da lo de la Reconquista Española, claro que los criollos no se iban a quedar de brazos cruzados, sino que empezaron a generar un montón de batallas. ¿Quién las lideró? Aquí en la Nueva Granada hubo varios. Santander, Antonio Ricaurte, pero la figura más, pues como más conocida para nosotros pues en la independencia va a ser Simón Bolívar, ¿cierto? Entonces Simón Bolívar empieza su campaña libertadora más o menos en 1812, pero es hasta 1819 cuando se consigue la libertad. Entonces, eso es lo que todas esas batallas por conseguir la libertad son las que vamos a conocer como la campaña libertadora. Aquí se las describo. Entonces empieza con la formación de un ejército en Casanare, a cargo del general Francisco de Paula Santander. Luego a ese ejército se le une Bolívar, que venía desde los llanos, y ellos forman un solo ejército y cruzan todos los llanos por un lugar que se llamaba el Camino de Pisba. Después de cruzar ese Camino de Pisba, llegan al Pantano de Vargas, donde se libra una de las batallas más importantes de la independencia, pero no es la última, porque la última batalla se va a llamar la batalla de Boyacá, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿camino de qué? Camino de Pisba. O sea, cuando Santander y Bolívar se unen, por ahí cogen pues por un lugar que se llama el Camino de Pisba, pues son
todos esos caminos en la época de la independencia eran caminos de trocha, eran caminos a caballo, ¿sí? Y por ese camino de Pisba es que llegan al Pantano de Vargas. Pero la batalla del Pantano de Vargas, aunque es muy famosa, no es la más importante. La más importante va a ser la batalla de Boyacá, ¿listo? Que es la batalla donde gana el ejército patriota, ¿cómo es? Derrotan a los realistas. Esa batalla de Boyacá se da en 1819. Entonces era como yo les decía, no es que el 20 de julio de 1810 se haya conseguido la independencia, fue en 1819. Allá el objetivo era acabar con el ejército español y con el gobierno, pues y con ese gobierno, esa época del terror que había impuesto Pablo Morillo. Entonces acá les explico pues cómo se organizaron las tropas, cómo van desde Tunja, desde Santa Fe, y cómo Bolívar y Santander y otros patriotas estuvieron al mando de ese ejército libertador y llegaron pues allá al puente de Boyacá, que queda en Tunja. Y ahí es donde se consigue la libertad. Más abajito en el documento les hablo entonces también de Mompox y la independencia, porque es que Mompox fue un territorio importante en la época de la Nueva Granada, porque fue el primero en independizarse. Miren, primera ciudad de la Nueva Granada en declarar su independencia absoluta. Este acontecimiento fue el 6 de agosto de 1810. Fue antes de que nosotros declaráramos en Santa Fe la independencia absoluta, pues los criollos, ¿cierto? Entonces acá les explico cómo es que se da esa independencia. Miren, acá dice, en octubre toda la provincia se declara independiente y designa una junta de gobierno. En enero de 1811 los realistas de Cartagena ocupan Mompox y en 1812 Bolívar lidera toda una campaña militar hacia el norte y Mompox queda libre en 1812. En cambio, el resto del país, o Boyacá, pues, y el centro del país, por eso es que Colombia era muy complejo y la Nueva Granada, porque es que eran provincias separadas. Pero en la batalla de Boyacá se consigue la libertad en 1819. ¿Qué pasa en Cartagena y por qué es tan importante Cartagena? Porque es que en Cartagena no fueron solo los criollos los que presionaron la independencia, también allá participaron los mestizos, muchos negros, muchas personas de raza negra. ¿Por qué en Cartagena? Porque acuérdense que Cartagena era el puerto más importante en esa época y a Cartagena era donde llegaban todos los barcos de esclavos. Entonces, las personas de raza negra apoyaron la independencia. Los mulatos, toda esta gente presionó a los criollos de Cartagena para reclamar esa independencia y ese movimiento se inicia en un lugar, que es un barrio importante en Cartagena, que se llama Getsemaní, que es un barrio pobre. O sea, en Cartagena no fueron los ricos, los criollos, los que empezaron la independencia, fueron los pobres. Y fue una movilización muy numerosa. Presionaron al representante español, que era García y Toledo, a bajarse del poder, y Cartagena declara la independencia el 11 de noviembre, por eso la independencia, pues por eso eso es una fecha patria, ¿cierto? El 11 de noviembre es un día de fiesta y es una fecha patria. ¿Cómo fue entonces, ya para finalizar la explicación, la participación de los indígenas y de los esclavos? Lindas, la participación de los indígenas o de los esclavos dependía de cuál de los dos bandos era el que más beneficio le daba. ¿Cómo así? Entonces estaban los criollos, que eran los de acá de la Nueva Granada, y estaban los españoles. Por ejemplo, a los esclavos, los que le prometían la abolición de la esclavitud, pues entonces ellos se iban con ese bando. ¿Sí me hago entender? O sea, si los criollos les decían a los esclavos que se hicieran a su favor y eran libres, claro, los esclavos iban para ese bando. Pero si eran los españoles los que les decían que se hicieran con ellos, que ellos les daban su libertad, pues ellos se cambiaban de bando. Pues claro, porque es que las condiciones de los indígenas y de los esclavos eran muy difíciles, eran muy complicadas, entonces ellos tenían que luchar como por obtener algún, digamos, algún beneficio. El beneficio tenía que ver como con conseguir sus derechos. Entonces aquí miremos la participación indígena. En su mayoría
La población indígena fue partidaria del gobierno español. Por eso, por ejemplo, en Pasto, los indígenas defendieron a los realistas totalmente. En Pasto se envió una carta al rey donde manifestaban su fidelidad. ¿Pero por qué? Porque es que en Pasto los indígenas eran protegidos por los españoles, eran protegidos, o sea, todo eso tiene como una historia detrás de, no es que hayan sido bobos ni que porque defendían a los españoles, pues sí, los criollos los habían abandonado porque Pasto era una región olvidada, entonces ellos se tenían que unir a quienes más garantía les daban. ¿Y cómo fue la participación de los esclavos? Ellos actuaban según las circunstancias, luchaban siempre del lado de los que les ofrecían mejores garantías y no les importaban si eran tropas realistas o eran tropas españolas, porque es que a ellos lo que más les importaba era abolir la esclavitud, o sea, que quitaran la esclavitud, que fueran libres. Entonces ellos combatían junto a quienes les ofrecían esa libertad. Entonces, así fueran criollos o realistas, siempre iban a estar del lado de quienes les ofrecían la libertad. La mayoría de las personas de las regiones de la Nueva Granada se vincularon a las guerrillas patriotas, o sea, las guerrillas patriotas era la gente, pues, esclavos, gente del común y del corriente que se vincularon con los soldados, no solamente soldados, sino gente del común y del corriente, para poderse defender de la ofensiva de los españoles en ese periodo de la Reconquista. Y estas organizaciones ayudaron a los patriotas en la campaña libertadora. ¿Cuáles organizaciones? Las guerrillas patriotas. De esas guerrillas patriotas hicieron parte, por ejemplo, además de los esclavos, además de algunos indígenas, Policarpa Salabarrieta. Y también, como mi salón se llama, acuérdense que mi salón se llama María Antonia Santos. María Antonia Santos fue una líder de Santander que ella lideró una guerrilla patriota. ¿Por qué se llama guerrilla? No es como la entendemos actualmente, no es así, sino que no eran soldados, o sea, no eran soldados formalmente establecidos, sino que eran personas normales, comunes y corrientes, llamémoslos comuneros, que lo que querían era apoyar al ejército de cualquier forma para poder conseguir la libertad. Como les digo, eso se logra solamente hasta el final de las campañas libertadoras, que fueron en la batalla del Pantano de Vargas y en la batalla del Puente de Boyacá. Señoritas, pregunto, por favor, preguntas de la explicación. Preguntas. Profe, ¿la guerrilla patriota que liberó María Antonia Santos tiene algún nombre específico? No tienen nombres, o sea, no es que no podemos comprender que esas guerrillas eran como las de ahorita, que las FARC o el ELN, no, sino que esas guerrillas eran como grupos de personas que se le unen a los soldados, se les unen. Yo no sé si, a mí me hubiera gustado muchísimo que alguna hubiera visto la telenovela de La Pola, que la dieron, yo no sé si fue por RCN hace unos años, hace muchos años, pero hace poquito la repitieron. Y ahí mostraban perfectamente cómo era que se unía, por ejemplo, una persona o una mujer como la Pola, como Policarpa, a luchar con el ejército, ¿sí? O sea, esos son guerrillas, eso es lo que yo les digo, guerrillas. Gente que no eran soldados, que no estaban entrenados en lo militar, pero que por ayudar para que la independencia se diera, ¿cómo les digo? Pues se armaban y se organizaban para poder pelear contra los españoles, pero no era que tuvieran un nombre en especial. Pero sí les cuento, y si quieren busquen en las biografías que ustedes tienen en el cuaderno, que María Antonia Santos lideró una de esas guerrillas en Santander. Bueno, próceres de la independencia hay muchos nombres ustedes van a encontrar. Es más, si ustedes analizan todas las estrofas, que son 11 estrofas del himno nacional, hay muchos nombres de próceres de la independencia. El himno nacional, como tal, les cuento que si estuviéramos en clase en el colegio, yo les hubiera puesto a aprender todo el himno. El himno completico es una poesía. Es el segundo himno más bello del mundo, después del himno de Francia, que es la Marsellesa, que es el que habla de la libertad de Francia después de la Revolución. El himno de Colombia es el segundo himno más bello y es completamente una poesía a todo el proceso
de independencia. Habla de los próceres, de la sangre derramada. Yo les voy a buscar por acá para que miremos alguna estrofa. Un momentito. Yo les busco para que la miren. Pero... Profe, no sé si seré solo yo, pero te estoy Hola. viendo súper pixelada. ¿Me estás viendo cómo? Pixelada. No, pues no sé si soy yo, pero es que te veo súper pixelada. Sí. Todas me están viendo mal. Muy mal. ¿O no? Profe, pero también se escucha como todo entrecortado. ¿Sí o no? Es que, pues, es como problemitas con el internet, tiene que ver con la conectividad. Pero todo el tiempo me han escuchado mal. No, solamente como los últimos No. 4 o 5 minutos. Bueno, listo. Entonces, que lo que les quería mostrar era como el himno, quería buscarlo, pero no, pues para cantar, sino para que ustedes vieran la letra, pero no, tampoco lo vamos a analizar completamente, porque aunque igual tenemos dos, y quería hablarles del taller que les voy a poner. Entonces, miren, acá está el himno. Nosotros solamente conocemos los colores, el bien ya, pero las estrofas casi no, solamente conocemos la primera estrofa. Miren la segunda, miren que habla perfectamente de la independencia. Independencia grita el mundo americano, se baña en sangre de héroes la tierra de Colón. Claro, es la tierra de Colón porque fue la que descubrió Cristóbal Colón. Pero este gran principio, miren, el rey no es soberano, resuena, y los que sufren bendicen su pasión. Acuérdense que yo les expliqué que en España ya el rey había perdido el poder, ya no era soberano. Entonces, esto del rey no es soberano resuena en América y eso hace eco y eso es una de las cosas que genera la independencia. Miremos otro. Miren, esto, la tercera estrofa habla de las batallas, de los lugares que tuvieron que cruzar los patriotas. Miren, del Orinoco el cauce se colma de despojos, o sea, el río Orinoco se colma de muertos, ¿cierto? De sangre y llanto un río se mira allí correr. En Bárbula fue otro lugar donde se dio una batalla. No saben las almas ni los ojos si admiración o espanto sentir o padecer. Claro, porque es que en una batalla muere mucha gente. Entonces, había que entender que era admiración porque estaban luchando por conseguir la libertad o espanto porque la gente pues había muchos muertos, ¿cierto? Por ejemplo, otra. De Boyacá en los campos, el genio de la gloria. Con cada espiga un héroe invicto coronel. El triunfo alcanzado en la batalla de Boyacá. Soldados sin coraza, porque ellos pues sin coraza era sin protección. Ganaron la victoria, su varonil aliento de escudo les sirvió. Su varonil aliento pues, que fueron hombres muy fuertes, que lo único que hicieron fue luchar y luchar pues para que la independencia se consiguiera. Sí, podríamos seguir con todas las estrofas. Miren, Bolívar cruza el Andes, que riega los océanos. Mire, fulguran en Junín. Junín fue otro, pero no es Junín aquí en Medellín. Junín es otra de las batallas importantes de la independencia. Por ejemplo, la última que se las quería mostrar ya para terminar ahí. Mire, de los derechos, Nariño predicando, que Antonio Nariño tradujo los derechos del hombre y del ciudadano al el alma. La lucha profético enseñó. Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver antes que vida, con llamas se escribió. ¿Quién era Ricaurte? Ricaurte fue un muchacho muy joven, un soldado supremamente joven. Y a él le dejaron cuidando toda la munición de la... O sea, en ese entonces eran esos cañones grandes, unas escopetas grandotas, y a Ricaurte le dejaron en San Mateo, en un lugar que se llamaba San Mateo, cuidando toda esa munición.
¿Y saben qué pasó? Llegaron las tropas de los españoles, llegaron los realistas donde él estaba. Y él, ¿saben qué hizo? Y por eso dice en átomos volando. ¿Qué hizo? Adivinen qué hizo Ricaurte. Profe empezó a responder Adivinen con esas qué. municiones. ¿Cómo? Empezó a responder con las municiones, a defenderse con lo que tenía. No. Hizo otra cosa más valiente. Adivinen. Mire lo que dice la estrofa del himno. Ricaurte en San Mateo en átomos volando. De ver antes que vida con... ¿Qué haría Ricaurte en San Mateo? ¿Qué haría? ¿Quién sabe? ¿Quién me quiere decir? Ninguna. Muchachas, Ricaurte explotó todo, hizo explotar toda la munición que tenían y él se murió ahí, o sea, él dio su vida para que los realistas no consiguieran esa munición y para que no llegaran, pues como allá a San Mateo, a continuar una batalla. Entonces, él se muere, él se explota con todo eso, pero también mata a un montón de españoles, de las tropas reales. Entonces, yo les quería mostrar el himno básicamente para que se den cuenta que el himno es una poesía completamente a la independencia de la Nueva Granada. Es una poesía. Yo creo que ustedes no lo habían visto así como tan detenidamente, ni se habían dado cuenta que el himno tiene 11 estrofas, además del coro. Es decir, fuera del coro, el himno completo serían 12 estrofas. ¿Listo, señoritas? Más o menos clara la explicación de la independencia de Colombia. Sí, señora. Listo, muy bien. Ahora nos vamos a ir para la plataforma Moodle. Recuerden que tenemos un bloque y en esta siguiente hora, esta hora se acaba ya a las 10:10. De las 10:10, un momentico, yo miro bien el horario, ustedes lo tienen, hasta las 11:05 era asesoría. Pues yo no me voy a demorar todo ese rato, pero sí les quiero explicar. Pero voy a ser muy clara con esto. Cuando termine de explicarles el taller, yo no voy a responder preguntas a través del WhatsApp. Sí me están escuchando todas, porque yo solamente veo que Sasha participa, Mariana participa, pero las otras son calladitas. Sí queda claro que no voy a responder preguntas del taller a través del WhatsApp. Sí, señora. Sí, señora. ¿Dónde está el taller? El taller, ustedes se van a ir para Moodle, para Mil Aulas, ¿sí? En Mil Aulas, ustedes normalmente entran a Ciencias Sociales de noveno. En la semana 3, ustedes van, aquí, ¿cierto que la están observando? ¿Cierto que sí? Sí, señora. Sí, señora. En la semana 3, ustedes encontraban el foro, pero ya no se los dejo ver, por eso ya no pueden participar, pero encuentran la lectura de la independencia de Latinoamérica. Con esa lectura les sirve de ayuda para realizar el taller. Entonces, en la semana 3 encuentran esa lectura. Se las voy a volver a mostrar porque de pronto no la, pues no la recuerdan. Miren, aquí encuentran, en la semana 3 de la plataforma encuentran esta, que fue cuando yo les hablé de todo, como el proceso de independencia de América, ¿cierto? Bueno, muy bien. Cuando ustedes van otra vez a Moodle, a Mil Aulas, eso está en la semana 3. En la semana 4 van a encontrar lo que vimos la semana pasada. Es decir, la independencia, la clase que habla de la independencia de Colombia. Entonces aquí encuentran el video de la clase, encuentran los otros videos del profesor Superó, de la revuelta de los comuneros, la expedición botánica, el 20 de julio, pero también van a encontrar este documento de apoyo de la independencia de Colombia, que es este que estamos trabajando hoy, que habla de
todo el grito de independencia, de la expedición botánica, de la reconquista española, de la batalla de Boyacá. Es decir, en la semana 3 y en la semana 4, ustedes van a encontrar los documentos que les sirven de apoyo. Pero ya estamos en la semana 5. Entonces, si ustedes van a la semana 5, van a encontrar esta clase, porque ahorita se las pongo para las que no pudieron asistir. Pero van a encontrar esto. Dice, taller proceso de independencia latinoamericano. Y dice, niñas, este taller es el taller evaluativo. Esperen un momentico, les muestro cómo lo van a ver ustedes como estudiantes. Un momentico. Ese taller es un taller evaluativo. Así lo van a encontrar ustedes en la semana 5. Deben realizarlo en las semanas 5 y 6 de este periodo. Lo pueden hacer individual o en pareja. Y el trabajo debe ser devuelto con el mismo encabezado que tiene el taller en Word, con los nombres completos de quién o quiénes lo envían y el grupo. Esta información debe ir en el encabezado. Bueno, cuando ustedes le dan aquí, miren, ahí inmediatamente ven el simbolito de que es un taller. Ustedes ya saben manejar esos símbolos porque Ricardo se los ha explicado. Entonces, ustedes ingresan e inmediatamente van a encontrar el taller. Se cierra el 10 de junio. Hasta esa fecha, miren lo que dice, miércoles 10 de junio. Ahí se cierra el taller. Tienen 10 días a partir de hoy para hacer el taller. ¿Cómo así que lo pueden hacer en parejas o individual? Sí. Cuando ustedes ingresan acá, actividad evaluativa número 2, taller Las Independencias, entonces aquí está este taller. Está en PDF, pero también se los voy a poner en Word, para que sea más fácil, para que ustedes lo descarguen y ¿se los dejo en PDF o se los pongo en Word también? Díganme. Bro, pues lo puede dejar así porque yo ahorita que estaba revisando vi la actividad y normal, me mete normal y ahí veo los puntos. Listo. Profe, sí, además PDF es mucho más Entonces, liviano y para las personas que no... Que no tengan como tanto acceso. Hola. Sí, Niña, profe. entonces en PDF, listo. Listo, muchachas, en PDF. Bueno, profe. Bueno, Listo. profe. Entonces, cuando ustedes me lo vayan a entregar, me lo entregan con este mismo cabezote, con el nombre de las dos personas o de la persona que lo vaya a hacer, con el grupo, y acá están las preguntas. Son 10 preguntas. Miren, ¿cómo me lo van a entregar? Si es en parejas, por favor, una sola me lo manda a través de Mil Aulas. No me lo vayan a mandar por el correo, solamente por Mil Aulas. Si lo va a hacer en parejas, me pone acá el nombre de las dos personas, de las dos. Si es individual, pues usted solita igual lo manda. No me lo vayan a mandar las dos. Listo. Listo. Las preguntas son, describe y explica las principales causas o motivos que llevaron a las colonias de Latinoamérica a luchar por su independencia. Esas son las causas generales. Estas las encuentran en el primer documento, donde está la labor de los jesuitas, donde está la crisis en España. Esas son las causas de la independencia de Latinoamérica. El segundo punto dice que cuáles son los aportes más significativos que trajo para América Latina el hecho de haberse independizado. El tercer punto dice que por qué fue importante la expedición botánica para la independencia de Colombia. El cuarto dice que explica la importancia de la revuelta de los comuneros para el proceso de independencia de Colombia. La quinta dice que expliquen de manera breve las condiciones en las que ustedes creen que vivían los colombianos durante la colonia. O sea, antes de la independencia, ¿cómo creen ustedes que vivían las personas aquí en América? ¿Sí? En la número 6 dice por qué los españoles consideraban a los criollos de la Nueva Granada como personas inferiores
y no aptas para acceder a cargos públicos. ¿Por qué? ¿Por qué los españoles los consideraban menos? ¿En qué consistió la reconquista española? Eso está en el documento, ya también lo saben. Fue el proceso otra vez de llegada de los españoles, en ese momento de la patria boba. Explica la importancia de las batallas del Pantano de Vargas y de la batalla de Boyacá para la independencia de nuestro país. Explica cómo se dieron las independencias de Cartagena y Mompox, que fueron muy importantes porque no fue solamente los criollos los que la lideraron, y cómo fue el grito de independencia de 1810. Este taller lo pueden hacer desde hoy, está abierto desde hoy hasta el día 10 de junio. Hasta el 10 de junio pueden enviarme el taller a través de la plataforma. Las estudiantes que me lo envíen por el correo, no, o sea, yo solamente voy a revisar la plataforma Mil Aulas, porque las que están conectadas por acá se supone pues que tienen acceso a internet. Las niñas que no tienen acceso a internet tienen otras guías de trabajo que son diferentes. Niñas, ahora sí, háganme todas las preguntas que quieran. Aquí están las preguntas, en Mil Aulas está el taller. Pregunto, por favor, todas las preguntas que tengan. Este es el momento de que me hagan las preguntas. Profe, ¿Quién? ¿Quién me está preguntando? María José Muñoz. María José, dime. Profe, el taller puede ser día 3. No, pues, bueno, máximo día 3, pues, máximo. Listo, pero solo Gracias, me lo envía profe. una. Solo me lo envía una, listo. Ok, profe. Bueno, con el nombre de las 3, también la que lo quiera hacer individual o en pareja. Máximo lo pueden hacer día 3. ¿Quién más? profe, y a mí no me quedó claro pues de todo eso de cómo se hacía. Por ejemplo, yo abro un archivo en Word, respondo las preguntas y se lo hago PDF y se lo mando a Mil Aulas. No tienes que mandarlo en PDF, puedes mandarlo en Word también, no importa. Ah, bueno, profe, gracias. Tú me lo mandas por Mil Aulas y ya. En el archivo, puede ser en PDF o en Word, no hay problema. ¿Qué otra pregunta? Lean las preguntas, muchachas. Profe, hola. Raimari. Profe, yo tengo una duda, pero es más que todo sobre el tema, porque hubo una pequeña parte que no entendí. El problema que ellos tenían de repartir, pues, o sea, de cómo decidir cómo iba a ser el sistema gobernativo o de cada parte, era nada más como tal de Colombia o de toda la Nueva Granada. Lo que yo les hablé es de toda la Nueva Granada, Raimari, porque es que en ese entonces no estaba esa división de Colombia, Venezuela, sino que éramos todo el virreinato de la Nueva Granada. Lo que pasa es que en este tema se habla específicamente de la independencia de Colombia, pero eso se dio unido, todo eso se dio unido. Yo no conozco mucho de la historia de Venezuela, pero yo estoy segura de que en el proceso de independencia de Venezuela estuvo involucrado Simón Bolívar y también se dio por la misma fecha. Solo que aquí solamente yo les explico solamente de Colombia, pero acuérdense que toda esa región era la Nueva Granada. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Listo, Raimari. ¿Qué otra pregunta? Ustedes están visualizando las preguntas en este momento y me gustaría que las leyeran y que me pregunten al respecto. Ahorita, este es el momento para que me pregunten. Por WhatsApp no voy a resolver más preguntas de los temas. Para eso estos espacios de las asesorías, es bueno que los aprovechemos. Díganme. Profe, en la Señora. segunda pregunta donde dice los aportes más significativos son las cosas que directamente hicieron que la independencia se diera. O sea, las cosas No. más... No. Donde habla de los aportes más significativos es ¿qué fue lo más importante para Latinoamérica? El hecho de haberse independizado, o sea, eso qué trajo para Latinoamérica, qué trajo para nuestros países.
el hecho de ser libres de España. ¿Qué trajo? Por ejemplo, hacer nuestras propias leyes, nuestra propia constitución, ¿cierto que sí? Pero por así decirlo, los beneficios, o sea, con las cosas diferentes que lleva a uno, pues el país ser independiente, o sea, los beneficios, cosas buenas y tanto negativas. Todos los beneficios que trajo el hecho de ser libres e independientes, esa es la palabra, los beneficios. ¿Qué otra pregunta? Cuéntenme. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Está claro todo el taller? Sí, profe. Sí, pero ¿Seguro? Sí, señora. Bueno, acuérdense pues que acá en 1000 aulas se les dice a ustedes cuándo lo pueden presentar. ¿Listo? Les voy a volver a mostrar. Acá les estoy, bueno, la misma plataforma les dice que tienen tiempo hasta el 10 de junio, tienen 10 días para hacer el taller, hasta las 11:59 de la noche. En ese momento se cierra la plataforma, pues se cierra la entrega de ese taller. ¿Listo, lindas? Ustedes me le dan por acá agregar entrega, pues ustedes ya saben cómo mandan tareas por 1000 aulas, ¿cierto que sí? sí, bro. Sí. Sí, profe. Ustedes son muy habilidosas en eso. Les recuerdo que lo encuentran en la semana 5, miren, semana 5. En la 3 y en la 4 encuentran los documentos que les van a servir para ayudarse. ¿Se acuerdan de los documentos? Sí, profe. Sí, bro. Pero en la semana 5 es donde encuentran el taller como tal. ¿No hay más dudas entonces? No, profe, yo creo que ya todo quedó súper claro. Sí. Listo. Podemos dejar entonces hasta ahí. Sí, señor. Sí, señora. Sí, señora. El miércoles yo voy a empezar otro contenido, sin embargo voy a sacar un ratico para, por si tienen preguntas con respecto al taller, para que vayan empezando. Y si tienen preguntas, aprovechamos, bueno, yo no sé, yo creo que la próxima clase es el miércoles. Aprovechamos y háganmelas también, o sea, si tienen dudas o alguna dificultad, también me la pueden hacer ese día en la clase que vamos a tener, ¿listo? Bueno, señora. Bueno, profe. Un feliz día para todas. Entonces ya podemos dejar hasta ahí y nos vemos en la próxima clase bien puntuales. Chao, profe. Gracias, Gracias, profe. chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, Señora. Angeli no pudo asistir a la clase hoy, pero me dijo que le dijera que ella ya le va a mandar la excusa ahora. Listo. Listo, no hay problema. Muchas gracias, Sara.